ti mismo piensas que tienes unas particularidades, bueno, como autor argentino, que son diferentes de los otros autores o directores que hacen teatro en Buenos Aires o en Argentina? Sí, es la pregunta más difícil, ¿no? Definir el propio teatro porque, bueno, justamente como en la obra, me obligaría a obligarme a una identidad, a decir, esto es lo que yo hago. Lo cierto es que en otras circunstancias no, ni siquiera hubiera podido contestarla. Con el tiempo, porque yo ya tengo escritas una buena cantidad de piezas, eh, puedo llegar a darme cuenta algunas singularidades de mis obras que se repiten casi sistemáticamente, y entonces diría que sí, esas constituyen una diferencia con otros autores argentinos, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa un teatro que sea profundamente narrativo. Eh, Narrativo quiere decir que vuelva a poner a la novela, a lo literario, en el centro de un fenómeno poético, en vez de suponer que el texto ha tenido la culpa de cierto envejecimiento prematuro del teatro. Muchos colegas, en cambio, adhieren a un teatro de presencia más performática, o de choque de ideas, en el cual el relato es un elemento que hay que desplazar o que hay que empujar. Mis obras son siempre muy narrativas, casi siempre en ellas se presenta el lenguaje como la principal figura. Esto es, casi todas mis obras hablan antes del lenguaje y después del hombre, porque yo creo que no hay ninguna actividad más humana que el lenguaje. No es porque yo quiera producir piezas maquínicas, sino que siento que el lenguaje es lo que más nos constituye como seres vivos. Luego también cierto gusto por la complicación, por la complejidad. Yo cuando puedo encontrar una línea que se cierra, una línea narrativa que concluye, que se cierra de manera tranquilizadora, siempre siento que estoy en el umbral de una nueva bifurcación. Y esto es lo que hago. Vuelvo a bifurcar y vuelvo a abrir el espectro de lo visible. Pero tiene que ver con mi afición también por el estudio de la biología y de los sistemas caóticos, ¿no? Solo los sistemas vivos, los sistemas irregulares, garantizan su propia supervivencia. Los sistemas ordenados no sobreviven a las catástrofes, ¿no? Un río como este río seguramente pierde su forma muchas veces en el año. Si llueve, se inunda, el río sale de su cauce, pero tarde o temprano vuelve a encauzarse y vuelve a ser el mismo río. ¿Por qué? Porque es un sistema vivo y caótico. En cambio, un dique, una represa, no puede soportar el aumento del caudal de agua y simplemente explota. La represa es un sistema ordenado, el río es un sistema caótico. Entonces trato de construir piezas que sean sistemas caóticos, y no todos los autores lo hacen. A muchos autores piensan al revés, que lo que deben hacer es simplemente encontrar orden en ese caos creativo. Yo creo que está bien, que es posible, pero a mí nunca me ha salido bien. Siempre me fascina más la nueva bifurcación que el encuentro de orden. Si bien mis piezas, además, y esta es otra característica, son muy legibles, porque hay colegas míos argentinos que lo hacen excelentemente, esto sobre todo más en el campo de la danza, el trabajo sobre sistemas vivos y caóticos, pero sus piezas no se pueden escribir y no se pueden traducir, entonces parecen asociadas pura y exclusivamente a un fenómeno transitorio, local, de una ciudad en un momento determinado. Yo estoy muy sorprendido y con mucho placer de que obras mías escritas hace 10 años pueden ser traducidas al flamenco o al francés y volver a encontrar su vida en otras ciudades. Y esto es porque yo dejo un testimonio escrito muy prolijo de las obras, muy lleno de detalles. Lo digo porque a mí me gusta mucho lo que hacen algunos colegas que no logran escribirla de esa manera y sus piezas no se traducen o no se conocen. Es decir, se tienen que dar ambas cosas, una enorme voluntad de caos y también muchísimo amor por
la manera en la que eso se va a transmitir, se va a escribir.